Por mucho tiempo, la derecha en México hizo lo que quiso en políticas interiores y exteriores, hasta formarse por años, por varios sexenios, una normalización de la corrupción, de la búsqueda sistemática del chayote y del incremento del poder de muchos medios de comunicación. Entre más incrementaba el pago, más crecían los medios hegemónicos, y dentro de ellos se gestaban negocios demasiado turbios al amparo del poder. El tema del chayote en medios mexicanos tiene mucha tela de dónde cortar, ya que el dinero se desviaba de múltiples formas, y donde además el SAT estaba coludido de alguna manera, pues solo servía para mantener a raya a los medios quienes adquirieron por mucho tiempo un poder casi ilimitado. Ya habíamos explicado que mediáticamente hubo un momento donde Joaquín López Dóriga estuvo al mismo nivel que Enrique Peña Nieto, quien incluso le ayudó a librar una batalla contra una empresaria poderosa como María Asunción Aramburu Zavala por el tema de extorsión. Así nacieron muchos comentócratas a quienes difundían hasta en los baños públicos del centro histórico, y sus estelares tapizaban las calles más importantes y más concurrentes de la Ciudad de México y varias capitales en los estados. Había dinero para dar y repartirse entre ellos, y eso ayudaba siempre a mantener el poder. El gobierno se rotaba la presidencia de la República entre quienes ya sabían ganadores, y así jugar a las elecciones como en un juego amistoso. Ellos le llamaban a eso política, y el famoso contrapeso con discrepancias, pero con diálogo. Pero en realidad, solo era turnarse la presidencia X tiempo, entre dos partidos, el PRI y el PAN. Al final, siempre era lo mismo, nada cambiaba y las políticas públicas internas y externas siempre se acercaban más a la privatización total de los servicios y bienes nacionales, al beneficio privado y no para beneficiar directamente a la gente, al pueblo. Dentro de todo este show, todos los merolicos de la televisión tuvieron mucho que ver, entre ellos el impresentable de Ciro Gómez Leiva, a quien ya le cayó el karma y con actitudes burlescas, desde que el chayote llegó a sus bolsillos por medio de ciertos artificios fiscales, mismos que fueron detectados y que no se pudo quitar de encima durante el sexenio de AMLO. Hoy le están pasando factura además de un tema que sufrió hace algunos meses, un atentado que aún sigue en el aire de su resolución, el cual tuvo muchas inconsistencias las cuales no dejan claras el por qué lo andaban cazando y por qué ahora terminará en el exilio. Hay muchas preguntas que pocos hacen con respecto al tema, pues apenas esta semana, justamente a inicios de octubre, como estaba estipulado, el nefasto de Ciro dijo adiós al noticiero en Imagen Televisión, dejando la estafeta a Nacho Lozano en el horario estelar de la noche. Pregunto, ¿a dónde se va? ¿Por qué se va? ¿Qué tiene que ver esto con su atentado? ¿Se va por temas fiscales? ¿Le teme a algo? ¿Ya no da rating? Prepárate, porque este video se viene bueno y mostrará cómo los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos están heridos de muerte. Y ahora, estos le apuestan al morbo basura, como el caso del alcalde de Chilpancingo, que en una historia muy turbia, que arropa detrás, terminó como el jinete sin cabeza. Pero ante esos hechos lamentables, varios medios anti-4T lo ocuparon como mártir para golpetear políticamente al gobierno entrante de Claudia Sheinbaum. Lo que para muchos miserables es una mejor campaña Go Negative para derrumbar al sistema que no les favorece. Por cierto, te invitamos a formar parte de este canal. Estamos en el largo camino del 1.000.000 de suscriptores para que esta información llegue a más gente y por fin siga abriendo los ojos y formándose una opinión crítica. Además de que sea una sociedad más informada y evite caer en el error de seguir dándole su dinero a chayoteros como Ciro. Por eso te exhortamos a suscribirte si aún no lo has hecho. Eso nos ayudará a seguir haciendo mejor contenido de calidad para ti. Es por eso que hoy te presento la caída y el exilio del impresentable Ciro Gómez Leiva. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas.
Hay un dicho que dice: cosechas lo que siembras, y en un país que estaba totalmente secuestrado por el poder económico, mediático, y aparte había sembrado mucha violencia por años, haciendo crecer a varios grupos delictivos desde tiempos inmemoriales. Era complicado que de la noche a la mañana la violencia y todo lo que es afín a esta se acabara así porque sí. Si hay algo que AMLO, antes de irse, aceptó, fue que lo que más le costó fue bajar los índices de este rubro en su sexenio. No fue nada fácil encauzar de nuevo a los jóvenes a buscar un trabajo honesto, en lugar de meterse con la maña a soñar y andar de alucines en las trocas, con los cuernos de chivo y demás artefactos que entran por montones desde la frontera norte. Al final el vecino es el que exige más colapso del sistema nervioso central y por ende tiene que invertir en desatar el caos en el país que produce ciertas sustancias. Es todo un círculo vicioso del cual quienes estuvieron en el poder han tomado como caballito de batalla para derrocar al gobierno de AMLO en su momento y ahora al de Claudia Sheinbaum. Abro con este tema el video porque de aquí se desencadena el exilio de Ciro Gómez Leiva, el cual trataremos más adelante, pero debemos entrar en contexto, ya que durante el pasado sexenio la oposición decía que los difuntos se habían incrementado más que en otros sexenios, pero nunca explicaron que ese incremento tuvo un tope y de pronto la curva empezó a bajar. Todo lo contrario con los anteriores sexenios, donde la curva siempre iba en aumento y nunca bajaba, como se muestra en la tabla que ve a continuación. Pero lo más curioso es que durante el sexenio de Felipe Calderón, que es donde se disparó todo este circo sangriento, los medios de comunicación tradicionales y que estaban en comunidad con el gobierno jamás hicieron drama de nada. Esto es curioso, porque hoy la táctica es magnificar los hechos violentos y es muy seguro que en todo este sexenio la temática opositora se enfoque en inundar las redes de morbo y de mucha porquería, sacando de contexto las notas rojas y de nueva cuenta inundando de fake news. Por eso usted debe ser muy audaz y primero informarse bien sobre qué es lo que está sucediendo, porque se sabe que la oposición buscará a toda costa el poder a la mala. Para que entienda, con el caso del Poder Judicial, que lo tienen perdido, pero que ya han mostrado que hasta intentan poner a los ministros como autoridades supremas por encima del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Le pregunto, ¿cuándo había visto usted esto en México? Que los medios como Radio Fórmula, Milenio, Televisa, TV Apesta y todos esos le den bola a ministros que se están inventando sus propias leyes para no ser reformados. Es increíble cómo mucha gente sigue creyendo eso, porque no es más que puro circo, ya que constitucionalmente lo que tratan de hacer los 8 ministros solo es humo y además es anticonstitucional. En fin, el punto es que el chayote se ha acabado. Los medios como Chayo Fórmula e Imagen están muriendo. Y es aquí donde hacemos la primera pregunta. ¿Dónde estuvo Ciro Gómez Leiva cuando se desató una guerra contra los malos en la época de Felipe Calderón? ¿Dónde estuvo cuando hubo varias hecatombes humanas en la época de Peña? Pues sentado en su escritorio hablando de lo magnífico que era enfrentar a los malos a punta de cohete y de que la estrategia del superpolicía Gerardo García Luna era la ideal, o de que Peña Nieto estaba salvando a México y que Time lo había reconocido, o que los maestros eran unos porros delincuentes por manifestarse. En realidad solo decía lo que los gobiernos querían que dijera porque había negocios de por medio. Solo así todos estos entes podridos de la comunicación sobrevivieron y a su vez cobraban salarios estratosféricos a cargo del erario. Y también el gobierno protegía a sus voceros como Joaquín López Dóriga, quien recibía protección casi al estilo Estado Mayor Presidencial, donde le ponían hasta 5 camionetas blindadas y varios guaruras pagados por el gobierno. Cuando AMLO llegó, acabó con todo eso y claro, brindó protección a periodistas, pero no de esa manera tan estrafalaria. De hecho, el coronel Kentucky mexicano de Chayo Dóriga se molestó porque ahora el pago de sus guaruras venían con descuento a su salario en Chayo Fórmula. Por tanto, en el caso de Ciro Gómez Leiva fue similar, inclusive lejos del tema de la violencia en el caso de Chayo Gómez Leiva, que fue más allá, ya que nunca se le reprimió como él lo decía cada que AMLO le daba una réplica desde su mañanera. De hecho, cuando lo exhibía, rápido salía a llorar, debido a que muchas veces desinformó a su audiencia, o en su defecto tergiversó los hechos para mostrar un gobierno incompetente,
ejemplos muchos, como cuando dijo que Ciro se había tomado un café con Genaro García Luna y que éste había ido a su búnker. Pero seguido, el lector del teleprompter dijo que no era cierto, que jamás había tomado café con García Luna, hasta que le sacaron unas fotos y un video de aquellas épocas, ahí mismo en Chayo Fórmula, donde en efecto dijo que se había tomado un café con el super policía. O cuando acusó de que AMLO había sido el artífice de su atentado. De hecho, estas acusaciones sin fundamento tuvieron que haber sido un escándalo nacional. Pero todos los medios de alguna manera callaron. Imagínese usted en tiempos de Calderón o de Peña, que algún comentarista o periodista haya señalado directamente al presidente como responsable de algún atentado en su contra. ¿Qué cree que hubiera pasado? Ese periodista no hubiera vivido para contarlo. Hubiera amanecido en una hielera, empalado, o simplemente lo hubieran hecho pozole. Pero Ciro se atrevió a decir sin argumento alguno que AMLO lo había mandado a escabechar. Por tanto, al día siguiente, y aún en funciones, AMLO dijo textual lo siguiente: no somos amigos, es mi adversario. Es amigo de Felipe Calderón, de García Luna y Manlio Fabio Beltrones. Se atreve a decir que no es mi amigo porque lo quisieron mandar a la Hades, e insinuó que un amigo hace eso. Y aquí es donde se desprende la vileza y sobre todo la inmundicia de este personaje, que por mucho tiempo estuvo postrado ante el poder por dinero y por privilegios mismos que perdió, y ahora huye del país. La pregunta es ¿por qué? Veamos. En una emisión de su programa en Radio Fórmula el 25 de abril del 2024, Ciro y su compinche, la garrapata esa que ni sabemos cómo se llama porque es un total desconocido, además lacayo que siempre baila en tanga todo lo que dice su jefecito Ciro. Estos dos estuvieron despotricando contra AMLO, que ya se acabaría su sexenio y que se postraba como víctima, que durante 6 años siempre fue la víctima de los medios y agentes corruptores y de la conspiración en su contra. Así lo mencionaba Ciro y su bofón letrinoso, que decía textual lo siguiente: AMLO deja un legado como el hombre buleador, el hombre abusivo, el hombre que difama, el hombre que miente. Este soquete describió su propio espacio. Así textual, este pelmazo se atrevía a decir cínicamente que eso hacía el expresidente desde su tribuna, cuando solo exhibía el servicio de estos dos a la oligarquía de los medios y del poder económico. Pero ya saben, la verdad no peca pero incomoda, y si comparamos esos dichos de abril con los dichos de agosto, donde Ciro dio a entender que AMLO era el responsable de su atentado, es no tener madre, y es simplemente ser una persona vil y baja de valores, carente de moral y de muchas otras cosas. Inclusive, en ese desplante, se atrevió a decir que fue un perseguido pero no político sino fiscal. Y aquí es donde viene lo sabroso del asunto, lo cual va enfocado al pleito, a que simple y llanamente este pseudo comentarista tiene broncas fiscales, y el cual puede ser la punta de lanza para que se vaya del país. Pregunto, ¿acaso acusar al expresidente de su atentado no fue calumniar, abusar y difamar? Por cierto, en ese mismo programa de abril, agrandado y mamón, Ciro decía que AMLO no tenía escapatoria, que más allá de su rancho no tenía a dónde ir porque a pesar de tener el 55% de aprobación, también tenía el 45% de repudio, y que gracias a eso ni a un estadio de béisbol se iría, y que no le quedaba más que irse a Cuba en un vaticinio totalmente estúpido, debido a que AMLO siempre dijo que terminando su gestión no saldría de México y se quedaría en su rancho en Palenque. Bueno, pues Ciro dijo que viviría medianamente bien. No especificó o no explicó qué significa medianamente para él, ya que Ciro es de lujos y de una vida opulenta llena de privilegios gracias al chayote de anteriores sexenios. Pero lo más rancio es como con tanta ruindad, Chayo Leiva seguía despotricando, creando escenarios fantasiosos de un futuro altamente triste y lamentable para el expresidente, donde según sus truzas cagadas, AMLO iba a sufrir como si fuera el purgatorio en la tierra. Pero, ¿saben qué es lo más gracioso? Ciro se burlaba en ese entonces sobre el futuro del expresidente. Sin embargo, el repudiado fue él, ya que hay evidencia que no puede salir a la calle a caminar tranquilamente porque la gente lo increpa por chayotero y mezquino.
De hecho, cuando sale a trotar al parque, termina acompañado de 2 o 3 escoltas. Viaja en camionetas blindadas y además ya está a días de irse del país, rumbo a España, pues apenas anunció que dejaría el espacio que tiene en las noches en Imagen Televisión, solo para que vea cómo cae más rápido un hablador que un cojo. Y quien se jactaba de andar felizmente por la calle terminó mordiendo el polvo, pues oficializó su salida de Imagen el 17 de octubre, el cual sería su último programa en México, entregando la estafeta a Nacho Lozano. De hecho, el movimiento es estratégico por parte de los hermanos Vázquez, quienes desean primero retener las audiencias, cosa que ya no estaba haciendo Ciro, y darle frescura a ese espacio, pero Lozano dijo algo que corrobora lo que decimos. Textual, comentó lo siguiente: llegamos al noticiero con el propósito de convencer a las audiencias que por años han seguido a Ciro Gómez Leiva. ¿Vacío más maltrecho ese espacio? Con ciertos ánimos, sabiendo que el espacio estaba totalmente degradado, Lozano remató: vamos a esperarnos al 21. Ojalá y la gente nos siga eligiendo. Has estado tú al frente durante 8 años, y lo menos que puedo hacer es cuidar lo que tú has construido, seguir con la historia que cada uno tiene, seguir con la misma de contar las historias y, por supuesto, seguir con la gente que confía en nosotros. Pero pregunto, ¿no que Ciro se quedaba en México? ¿Por qué se va de Imagen? Según el comunicado, seguirá escribiendo columnas y en 2025 estará haciendo periodismo de calle según. Periodismo del más alto nivel, según los pañales de este canal. Pero, ¿se va a España? ¿Por qué? ¿El que nada debe, nada teme? Veamos. Al igual que López Dóriga, Ciro Gómez Leiva representa lo más descompuesto y opaco de la comunicación mexicana. Es la verdad, y no mentimos. Sus acciones son más que detestables, como por ejemplo en estos últimos días donde tuvo como invitado al exministro Arturo Saldívar para platicar sobre las votaciones que harán los 8 ministros de la Corte para tratar de detener, entre comillas, la reforma que los reforma. Vea nomás la grosería, pues mientras Arturo Saldívar explicaba que lo que están haciendo los ministros de la Corte es anticonstitucional, que no tienen facultades jurídicas de ninguna índole debido al artículo donde se apoya, Ciro se empecinaba y era impertinente con la frase que dice: pero son los 8 ministros de la Corte y son poderosos. Saldívar lo rebatía fácilmente de que podrán ser 8 o hasta los 11, pero no tienen atribuciones legales para detener una reforma que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y que de seguir así solo estarían desviando las miradas a un conflicto sin ton ni son, haciendo solo el ridículo nacional e internacional. Sumado a eso, Ciro seguía empecinado que ellos son los 8 ministros todopoderosos, a lo que Saldívar, ya en burla, dijo: ya solo falta que quieran detener la ley de la gravedad. Se mamó, pero bueno, así de nefasto Gómez Leiva, quien todo el sexenio se la pasó despotricando contra AMLO, y el clásico, cuando le contestan, le reviran y lo exhiben, simplemente llora y se convierte en un mártir de los opositores. Justo como le pasó al alcalde de Chilpancingo, a quien mandaron al infierno, o al pseudoconductor de Mexicali, a quien corrieron en vivo en una transmisión. Uno supuestamente involucrado en cosas malas y el otro un odiador de cepa de AMLO. Pero regresemos al punto donde Ciro se dice un perseguido fiscal. Y aquí es donde, como dicen en el barrio, la puerca tuerce el rabo. Debido a que, usted se pregunta, ¿cuánto gana Chayo Gómez Leiva en Caca Fórmula? Según AMLO, sobre el final de su gobierno mandó una bomba de locos. Reveló algunos supuestos sueldos y más bien aproximados de algunos de sus odiadores de los medios. Por ejemplo, Jorge Ramos, lacayo de Univisión y Televisa, se embolsaba alrededor de 17 millones de pesos al mes. Este no se andaba por las ramas, ganaba bien. Por eso, al no poder derrocar mediáticamente a AMLO, lo terminaron por funar de Univisión. Además de que en Estados Unidos ya no vendía, se volvió obsoleto y lo corrieron. También súmele que Univisión ya no tiene mucho dinero que digamos, menos para pagarle a un solo comunicador 17 kilos mexicanos. Por su parte, León Krause, otro odiador, se embolsa 5 millones de pesos. A este lo patrocinan varios, no solo los medios en México, donde participa con organizaciones civiles, que son solo empresas de políticos corruptos que desean volver al poder. Luego,
A la lista se suma Ciro Gómez Leiva, que se mete 2 millones de pesos al mes. Una buena lana con salarios de Radio Fórmula, mientras que Chayo Tóriga se mete entre 3 y 5 millones de pesos al mes. Ahora le pregunto, ¿cuánto pagarían de impuestos en México? Aquí es donde viene el pedo, pues Ciro siempre trajo pleito casado con AMLO por el tema de los impuestos. ¿No me cree? Rebobinemos en el tiempo. Apenas en febrero de este 2024, AMLO reveló en su mañanera que 2 comunicadores debían al SAT una buena cantidad de miles de pesos. Sus nombres Ciro y el Rey del Chayote. Y hasta eso AMLO fue benevolente al decir que los contadores de estos habían hecho malas cuentas, por tanto, los exculpó. Pero aún así la gente en redes sociales de morosos no los bajaron. Luego, el expresidente dijo que cuando había mandado de forma discreta a la gente del SAT a recordarles que debían, textual respondieron lo siguiente los chayoteros: agradecemos el gesto del presidente en avisarnos. Sin embargo, al ventilarse, Ciro estaba muy molesto, bufaba. Y ojo, que para este mequetrefe esto es ser un perseguido. Recordemos que con respecto a esta cantidad, Ciro se embuchaca aproximadamente 24 millones de pesos al año. ¿Pero qué pasó? Al otro día, el que trae el look de Homero Simpson y Carlos Chayotín empezaron a chillar porque los exhibieron en la mañanera. Ciro textual dijo: esto es el abuso del poder, quejándose contra los periodistas de que lo calumnian. Además, usa este poder con toda la fuerza, con todos los recursos, acusando a un medio de que lo calumnian. ¡Ja! Pobrecitos. La gente no tenía que saber cuánto ganan, cuánto cobran precisamente por mentirle a las audiencias y torcer la realidad. Ahora solo pregúntese por qué Ciro se quiere ir a España. ¿Será que allá es mejor pagarle al fisco? ¿O será que hay algo más turbio que eso y por esa razón piensa exiliarse? Y aquí es donde viene el problema que sufrió a finales del 2022 en el atentado, saliendo de Grupo Imagen por 2 motociclistas quienes le metieron el susto de su vida. Pero mire lo que son las cosas. Esta parte quizás es la más turbia del adiós de esta serpiente ponzoñosa. Justamente en Radio Fórmula se desató ese debate de los salarios, no de periodistas, sino de lectores de teleprompter, quienes gozan de salarios hiperinflados, sobrevalorados, y donde muchas veces el dinero que les paga viene de inversiones para golpeteo político. Y justamente en Radio Fórmula hicieron una nota sobre el promedio de salarios de los periodistas en México. Una profesión mal pagada, y que eso que ganan los chayoteros significa un insulto asqueroso a todos aquellos que hacen periodismo de verdad. Bien, según su reportaje, los salarios oscilan dependiendo de la ubicación en México. Por ejemplo, en la capital del país o parte del centro, el salario mensual oscila entre los 8,000 y 9,600 pesos mensuales. En la zona de Occidente, entre 7,000 y 6,000 pesos, siendo el promedio de 11,157 pesos mensuales en el país. A ver, si Ciro gana 2 millones de pesos al mes, estamos hablando que diario se mete aproximadamente 66,666 pesos libres de impuestos. Pregunto, ¿qué periodista real gana esta cantidad en México? Exacto, ninguno. Aún así, este ente se dice ser periodista. Claro, pero sin objetividad ni credibilidad. El punto es que la noche del 15 de diciembre del 2022, a Ciro se lo quisieron llevar con la parca. Le asestaron algunos besos de plomo en su camioneta que estaba hiperblindada y que de alguna manera pareciera que estaba todo previsto para que el evento se realizara sin problemas cerca de su casa en la colonia Florida, al sur de la Ciudad de México. Según las averiguaciones, habían seguido por 5 días a este sujeto para saber su patrón de recorrido desde Imagen Televisión hasta su casa. Acto seguido, las averiguaciones habían señalado, luego de detener a 2 implicados, que un sujeto conocido como el Patrón había ordenado el ataque, mismo personaje que estaba vinculado con la organización de las 4 letras. En ese entonces se supo que Armando Escárcega, alias el Patrón, supuesto autor intelectual, había estado en Estados Unidos, donde fue detenido en 2023 y
luego extraditado a México por este tema. Sin embargo, hubo otro engrane, el famoso Bart, quien fue el que hizo la chamba y quien dijo no tener remordimiento de haber actuado contra Ciro, ya que lo consideraba un paciente más. Cuando le preguntaron cuál había sido el móvil del incidente, este contestó que no sabía, pero suponía que Ciro iba a hablar de más. Textual dijo lo siguiente: yo siento que iba a hablar de más. Ese es el tema con los periodistas. Por querer sacar su nota, luego se meten con quien no deben o hablan de más. Y no se ponen a pensar que esas personas tienen un contacto más arriba que ellos. Pero ojo, que otro pelmazo podrido es Raimundo Rivapalacio. En una de sus columnas tuvo la osadía de culpar a un militante de Morena, el cual, según sus inventos, el militante había sido el ejecutor de un maléfico plan para sacar del juego a Ciro, que los servicios de inteligencia sabían quién era, pero que tratarían el tema con hermetismo. ¡Ja! Vean nomás la tontería y estupidez, y la forma de inventarse escenarios ficticios. Según Rivapalacio, dijo que era un militante de Morena, pero que nada era oficial. Luego, este involucró a la familia michoacana, la cual luego se deslindó de los hechos. Vaya, parecía que a la de a huevo había que inventarse una historia contra AMLO, a pesar de que uno de los malandros ya estaba detenido. Meses más tarde, y ya sobre el final del sexenio, Ciro, el mequetrefe, dijo que había decidido irse a Madrid y desde allá hacer su programa. ¿Recuerdan cuando este mismo dijo que AMLO no podría vivir en paz y que a lo mucho, si bien le iba, estaría en su rancho resguardado? Bueno, ¿qué pensaría Ciro? Que él es el que se larga a España y que en la calle, cuando lo ven en México, le han gritado de todo. ¿Por qué se va a exiliar a Madrid? ¿Por qué no quedarse en México? ¿Le debe algo a alguien? ¿Tiene miedo de alguien? A eso súmele que el comisario Milton Ludgerio Morales se fue de este mundo de la manera más artera posible, ya que este mando policíaco era el que tenía asignado su caso, y en una calle del centro de Coacalco, frente a una pollería, lo mandaron con la parca. Pero, ¿por qué mandarían al Averno, a la persona que estaba investigando la raíz del atentado? Se dicen muchas cosas, como el jefe Milton siempre tuvo el perfil bajo, era el cerebro policíaco de la Ciudad de México. Inclusive fue el que articuló todo el sistema de investigación e inteligencia en la ciudad, cosa que no existía en la capital, y que se desató desde el atentado que tuvo Omar García Harfuch en 2020. Además, atendía casos de bandas que movían mucho negocio y todas las conexiones de estas, o casos mediáticos como el de Ciro, el cual aún no se ha resuelto, pero quizá, de saber quién topó al comandante Milton, sabremos por qué Ciro piensa dejar al país. Así es como tristemente terminan este tipo de personajes altamente detestables por un gran número de la sociedad, cumpliéndose el viejo adagio que dice: todo lo que desees siempre se te terminará regresando. Pues Chayo Leiva, quien decía que AMLO no estaría tranquilo, terminó vaticinando su propio futuro. Un tipo que se creía intocable, que quizás se metió con personajes muy pesados, como lo decía el Bar, y que creyó que el golpeteo político por encomienda lo dejaría bien parado. Hoy, ni uno ni lo otro. Por eso Ciro Gómez Leiva se va de México, porque jamás podría vivir en la tranquilidad debido al gran daño que le hizo a las audiencias por muchos años y al supremo repudio que éstas le tienen ahora. Pero dime, ¿por qué crees que se va Ciro Gómez Leiva del país? ¿Le debe algo a alguien? ¿Podría vivir tranquilo lo que le resta de vida? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.